Martín salió esa tarde como todos los días a trabajar en aquella obra. Llevaba apenas unos días en ese trabajo, y por ser alguien extraño, alguien nuevo, era que le tocaba vigilar el lugar por las noches en los fines de semana. El empleo se lo había conseguido su cuñado, quien se dedicaba a trabajar ahí como albañil, y quien al saber que se necesitaban vigilantes, fue que le dijo de inmediato al esposo de su hermana sobre esa vacante. La tarea consistía en cuidar el lugar por las madrugadas. Ya habían tenido algunos vigilantes, pero estos renunciaban al poco tiempo porque, según el patrón, la obra se encontraba muy lejos de todo transporte. Situación que no era el caso para Martín, quien vivía tan solo 15 minutos del lugar, justo en la zona pobre de Santa Fe, y quien a causa por problemas económicos aceptaba casi cualquier cosa que le ofrecieran. Si bien él no era propiamente un vigilante de profesión, ya había tenido un puesto similar en una farmacia. Había pasado casi por todo. Había sido cargador de la Merced, albañil, carpintero, chofer de paquetería, incluso ayudante de mecánico. Pero nunca duraba en los puestos que tenía. Esto porque le gustaba robarse algunas cosas de los lugares a donde laboraba. Así es, Martín era un cleptómano profesional, actividad en la que de verdad se destacaba. Sabía siempre qué robarse sin que nadie se diera cuenta. Era discreto y hábil para esconder las cosas que tomaba. Sin embargo, era ambicioso y bastante derrochador, sobre todo en cantinas y con mujeres prostitutas del centro. Aquella era su perdición. Ya entrado en alcohol, el hombre comenzaba a alardear del dinero que conseguía de los robos que hacía, que para ser honestos no era mucho, ya que siempre malbarataba las cosas que hurtaba. Las vendía sobre todo a un par de vendedores de herramienta usada en el centro de la ciudad, obteniendo sumas por debajo de la mitad, pero que a él le daban lo suficiente para emborracharse todo el fin de semana. Lo hacía vendiendo computadoras, herramientas, e incluso algunos artículos de lujo que de cuando en cuando robaba de algunas oficinas, logrando así que, aunque nunca lo descubrieran, siempre fuera despedido de sus trabajos por las puras sospechas de robo que claramente apuntaban hacia él. Situación que en realidad no le importaba. Vamos, incluso era el tema del alarde en cada noche de parranda, donde orgulloso se pavoneaba de sacar el dinero a gente que para él gastaba mucho en tonterías, siempre presumiendo ser muy hábil para robar y que nadie lo descubriera. El caso es que aquello también le había cerrado las puertas. Después de un tiempo ya ni un solo amigo lo recomendaba. Ya nadie confiaba en él. Incluso su cuñado, quien conocía perfectamente sus actividades. Solo que por petición expresa de su hermana es que se había atrevido a recomendarlo para ese trabajo, del cual, según él, poco podía robarse en una propiedad en obra negra. Eso sí, se trataba de una edificación ostentosa, la cual estaba destinada a ser un hospital privado en la zona de Santa Fe, el cual tenía mucho dinero invertido, pero de donde casi nada podía robarse sin que pasara desapercibido. Era por eso que después de 5 noches de estar buscando por todas partes, de buscar algo de valor fácil de llevarse, Martín se dio cuenta que no, que ahí no podía hacerse de nada. Aquel trabajo en tan solo unos días ya lo tenía molesto. Su ambición lo hacía desesperarse de pensar que tan solo podría obtener su raquítico sueldo y nada más, por lo que al 8º día ya pensaba en de plano abandonar el trabajo. Sin embargo, algo ocurrió que lo hizo cambiar de opinión. Aquella madrugada, cercano a las 3 de la mañana, se encontraba dando su rondín por la oficina del ingeniero, aún con la esperanza de ver ahí adentro algo que robarse. Pero nada. Tan solo papeles y algunas cajas de documento que para nada le servían. Cuando de pronto, un grito ahogado se escuchó en la parte de abajo. Aquello lo hizo sentir mucho miedo. A pesar de que tenía una pistola y autorización para defenderse, él en realidad no era alguien agresivo, tan solo un simple ladrón ambicioso, pero nada que lo hiciera enfrentarse a la gente.
razón por la que apagó su lámpara y se quedó escondido en un rincón de la oficina. Sin embargo, aquello no lo iba a salvar, porque de nuevo se escuchó aquel quejido, esta vez aún más fuerte. No había duda. Aquello definitivamente venía del piso de abajo, y Martín no sabía qué hacer. No quería exponerse. No quería enfrentarse a un ladrón o a un drogadicto que lo fuera a agredir o a hacer daño. Por lo que, temblando de miedo, se quedó allí escondido. Sin embargo, aquello no dejó de sonar. Sonó una vez más, 2 veces más, una tercera vez. Y fue entonces que Martín, pensando que aquello no se detendría, tuvo que salir a buscar de qué se trataba. Encendió su lámpara y comenzó a hacer ruido, pisando fuerte, golpeando en las paredes. Pensaba que si tal vez anunciaba su presencia y aquello era un ladrón, lo ahuyentaría, lo haría correr e irse de ahí. Pero si por el contrario se trataba de alguien lastimado, entonces lo llamaría pidiendo ayuda. Fue así que, moviendo la lámpara de un lado a otro y haciendo el mayor escándalo posible, Martín bajó las escaleras, aún de cemento, y ahí fue que lo oyó con más claridad. Se escuchaba como el quejido de alguien mayor, de una persona de edad avanzada que al parecer necesitaba ayuda. Ahí fue que el vigilante comenzó a preguntar, gritando: ¿quién anda ahí? ¿Quién está gritando? Pero nada. Nadie respondía a su llamado. Tan solo seguía emitiendo aquellos quejidos cansados que cada vez se oían con mayor claridad. Poco a poco el ruido lo fue guiando, y fue entonces que lo encontró. Aquello provenía de una alcantarilla, de una reja improvisada la cual tapaba uno de los ductos de drenaje que aún no estaban en funcionamiento. Martín se agachó y alumbró hacia el interior. Entrecerrando los ojos, fue que pudo verlo a lo lejos. Sentado a unos 20 metros, alcanzó a ver el cuerpo de alguien quien al parecer sostenía una maleta entre sus piernas y brazos, quien, cubierto de la cabeza con una capucha, giraba el rostro lentamente hacia la salida. Martín, al verlo allá adentro, se sintió a salvo. Aquella reja que tapaba el ducto estaba hecha de varillas gruesas, por lo cual sabía que aquella persona no podría salir fácilmente. Y fue entonces que preguntó: ¿quién anda ahí? ¿Qué hace allí dentro? Aquello provocó un cierto eco en el ducto, y después de unos cuantos segundos fue que sonó la voz. Estoy aquí atorado. Llevo varios días sin poder salir. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme a salir de aquí. Martín alzó el rostro y, vigilando que nadie más estuviera ahí en el sótano, lo consideró por unos segundos. Esa situación la conocía perfectamente el vigilante. Aquel que estaba allí dentro seguro era un ladrón, alguien que había tratado de escapar, pero que al ocultarse había quedado encerrado al interior de ese ducto, razón por la que, malicioso y aprovechado como siempre, fue que comenzó a preguntar: Oiga, ¿quién es usted? ¿Y cómo llegó hasta ahí? De nuevo se hizo un silencio, y fue entonces que con aquella voz adolorida y cansada se escuchó la respuesta: Mire, por favor, ayúdeme. No quiero hacerle daño a nadie. Tan solo quise irme de aquí sin que nadie me viera. Pero tratando de esconderme fue que me quedé atrapado aquí dentro. Sí. ¿Pero cómo llegó aquí? ¿Trabaja usted en la obra? No. Mire, la verdad es que estaba buscando a una persona. Me dijeron que andaba trabajando aquí, pero la verdad es que nadie lo conocía. Yo ya me iba a mi casa cuando vi que un hombre bastante bien arreglado, de traje y zapatos de esos finos, estaba discutiendo con otro señor.
Ambos se veían importantes. Ambos se veían como jefes del lugar. El caso es que el de los zapatos finos hizo todo un escándalo, amenazando y gritando. Fue entonces que llegaron unos trabajadores para tratar de calmarlo. Y el caso es que entre la discusión se hicieron los golpes. Y todos salieron en bolas de las escaleras. Yo me quedé en un rincón. Y cuando vi que ya no había nadie, fue que noté que se encontraba un maletín tirado en el suelo. Yo me acerqué para ver qué era. Y entre varios papeles y folders vi que había varios fajos de billetes. Mire, la verdad es que yo agarré el maletín, lo cerré y me escondí aquí adentro. Como podrá ver, el ducto apenas tiene tamaño para entrar agachado o a gatas, por lo que simplemente me metí lo más adentro que pude. Yo pensé que encontraría una salida, algo al otro lado, aquí mismo en el sótano, pero más hacia el fondo del lugar. Sin embargo, nada. Me metí tan al fondo que no podía ver nada. El caso es que ya de regreso gateando no sé cómo es que pisé una varilla y me enterré todo un fierro en la rodilla. Aquello me dolió como no tiene idea. Ya no podía gatear. Ya no podía avanzar agachado, por lo que me tuve que arrastrar lentamente hasta llegar a esta salida. El caso es que llegué aquí bastante tarde. Había algunos trabajadores todavía por el lugar. Y por lo que podía escuchar, es que ya habían despedido a algunos chalanes porque no aparecía dicha maleta de dinero. Yo la verdad es que no quise hacer ruido, pensando que más tarde podría escaparme sin ser visto. Fue que me enfrenté a que para cuando quise hacerlo, ya habían montado esta reja de fierros en el extremo del ducto. La verdad no supe qué hacer. Me quedé escondido por todo un día, en completo silencio, hasta hoy, que ya no puedo aguantar el dolor de mi rodilla. Creo que se me infectó, porque me duele mucho, y la siento tan inflamada que ya ni siquiera puedo doblarla. Mire, se lo ruego, por favor ayúdeme, y le doy parte de lo que hay en la maleta, pero por favor ayúdeme a salir y no le diga a la policía. Ahí Martín dibujó una tenue sonrisa y comenzó a responderle al hombre que ahora suplicaba por ayuda. Mire, señor, voy a buscar una patrulla porque no quiero meterme en problemas, ¿sí? No, por favor, no me acuse. Le doy un poco más, pero ayúdame a salir que ya no aguanto el dolor de mi rodilla. Mire, llamo a la patrulla y les digo que también necesitamos una ambulancia. No, por favor, se lo suplico. Déjeme salir y le doy todo lo que hay en este maletín. Ahí Martín se quedó callado. Dibujó su sonrisa y haciendo una pausa según él meditando, fue que respondió. Está bien, pero primero aviente el maletín hacia acá. No quiero que se vaya a echar a correr cuando quite la reja. No puedo, señor. De verdad que me duele mucho la rodilla. Mire, si quiere le dejo a un lado el maletín y yo me arrastro solo para salir. Ahí Martín miró a su alrededor y asintiendo dijo que estaba bien. Tan solo debía buscar una cegueta o una sierra y que tan pronto la tuviera, volvería para quitar la reja. Muchas gracias, joven. De verdad. Muchas gracias. Solo una cosa más. ¿Me jura por su vida que no me va a entregar ni a hacer daño? Martín de nuevo sonrió y respondió feliz de su logro. Claro, don. Yo se lo juro. ¿De verdad me lo jura? Sí, de verdad, se lo juro. En serio, joven. Júremelo. Ya le dije que sí, señor. Se lo juro. Muchas gracias. ¿Sabe? Eso fue una promesa jurada 3 veces.
Y ante eso, nadie debe ni puede faltar a su palabra. Ahí Martín frunció la ceja. Le parecía que en esa última respuesta el anciano había cambiado un poco de actitud, que había respondido casi como si hubiera logrado algo más de lo que parecía estar pidiendo. Sin embargo, trató de no darle importancia. Pensando que aquel viejo ya desvariaba, le pidió esperar y se fue a buscar algo con lo cual sacarlo. Martín fue al primer piso, al segundo, a la planta baja, a la oficina del arquitecto, a la parte del estacionamiento, pero nada. Toda la herramienta al parecer estaba guardada en un contenedor de acero en la parte de afuera, el cual estaba bien asegurado y el cual no podría abrir ni siquiera si tuviera las llaves, ya que aparte de tener candados estaba bloqueada con una excavadora que impedía la apertura de las puertas. Fue así que casi después de 2 horas volvió al lugar y le dijo a aquel hombre que no podía ayudarlo, al menos en ese momento, ya que debía esperar a que él trajera de su casa algo con lo cual cortar las varillas que tapaban el ducto. Martín, después de decir esto, pensó que aquel viejo empezaría a llorar o suplicar. Sin embargo, no fue así. El viejo de forma extraña lo tomó con una actitud muy calmada. No te preocupes, Miguel. Yo puedo aguantar un poco más. Tan solo cumple tu promesa. Y yo mismo te daré en agradecimiento todo el dinero que se encuentra aquí junto a mí. Por lo pronto ya no haré ruido. Esperaré a que caiga de nuevo la noche para que regreses. Y espero que encuentres algo con lo cual sacarme de aquí. Miguel, extrañado, se fue a su casa, pensando en cómo sacarlo. Tenía algo de herramienta, pero nada que le sirviera para quitar aquellos barrotes de varilla tan gruesa. El caso es que se fue a dormir, y por la tarde regresó a la obra un poco más temprano de su turno. Ahí buscó a su cuñado, y le pidió prestado una herramienta eléctrica para cortar metal, según él, porque necesitaba arreglar la puerta de casa de su madre, cosa a la que su cuñado accedió, pero bastante desconfiado. Conocía muy bien a Miguel y no creía del todo lo que decía. Es más, sospechaba que fuera a usarla en la obra para robarse algo. Sin embargo, no pudo negarse y dejó la herramienta antes de irse. Las horas pasaron y Miguel esperó justo hasta las 12 de la madrugada. A esa hora ya nadie llegaba. A esa hora ya era demasiado tarde para que fuera sorprendido por alguien de la obra. Y fue entonces que bajó al sótano de aquella construcción. El hombre con su linterna se acercó al ducto y miró hacia el interior. Alcanzaba a ver un zapato justo al final de la curva. Señor, ya estoy aquí. Ya traje algo con que quitar la reja. Sin embargo, nadie respondió. Tan solo se escuchó el eco de su voz en el ducto. Miguel intentó una vez más. Señor, soy yo, Miguel. Sin embargo, nada. Miguel pensó que tal vez había arrastrado al interior para no ser visto, por lo que apresurándose se puso a cortar un par de varillas de aquella reja. Aquello, aunque tan solo en unos segundos, había hecho bastante ruido. Sin embargo, nada. De aquel viejo no alcanzaba a ver nada. Miguel insistió un par de veces más. Llamó al viejo. Le dijo que podía salir. Pero nada. Ni una sola respuesta. Fue entonces que le pasó por la cabeza que aquel hombre tal vez estaba inconsciente. Si no es que incluso muerto al interior del ducto. Cosa que en la realidad a él no le importaba. Tan solo pensaba en el botín que podría quedarse. Por lo que simplemente se inclinó y comenzó a gatear hacia el interior de aquel ducto. El lugar en verdad que era claustrofóbico.
Se trataba de un espacio donde apenas si cabía avanzando a gatas, el cual aproximadamente de 40 metros de largo recorría a lenta velocidad. Al llegar a la curva volteó hacia la salida. Aquel círculo de escasa luz se veía muy lejos, bastante distante como para siquiera distinguir las sombras del sótano. Ahí algo le hizo sentir miedo. Un escalofrío bastante agudo que recorrió su espina dorsal. Pasó saliva y girando hacia la curva, fue que comenzó a introducirse más y más. Avanzó por unos metros, hasta que de pronto, fue entonces que lo vio. Tirado en el suelo alcanzaba a ver un cuerpo boca abajo que abrazaba algo con los brazos. Al acercarse, allí estaba. No había duda. Aquel era el cuerpo del viejo. Miguel, hablándole en voz baja, comenzó a gatear hacia él. Sin embargo, nada. Nadie respondía. Aquello hacía que el corazón de Miguel se acelerara. Sus piernas y brazos temblaban. Y su ambición por tomar lo que tenía debajo de los brazos se convertía en desesperación, en ansiedad. Tan solo quería tomar lo que allí había y salir de vuelta lo más rápido que pudiera. Y fue entonces que llegó. Efectivamente, debajo de aquel bulto inerte había un portafolio. Miguel, con mucha cautela, comenzó a quitarlo. Deslizó el maletín por debajo de aquellos brazos y sin problema en segundos pudo retirarlo de aquel cuerpo. Sus ojos resplandecieron con el reflejo de su propia lámpara. Aquello podía ser una fortuna jamás antes vista, por lo que su ambición desbordada solo le hizo tener una idea, y esta era la de dar media vuelta e irse de ahí cuanto antes. Tomó la manija del maletín con los dientes y comenzó a gatear de vuelta a la salida. Sus rodillas golpeaban el ducto a cada paso. Su respiración se agitaba haciéndolo sudar a chorros. Y cuando, según él, estaba a punto de llegar a la curva del ducto, fue que un terrible quejido lo hizo soltar el maletín y la lámpara. Aquello había sonado como algo grande, como algo enorme que estaba al fondo del lugar. Aquello no podía ser el viejo, quien evidentemente ya estaba sin vida. Por lo que en completo pánico Miguel tomó el maletín y siguió avanzando tratando de salir del ducto. El hombre gateó y gateó, aproximadamente 25 metros sin detenerse. Avanzó y avanzó tratando de salir, pero algo no estaba bien. Ahí no reconocía nada. Era como si en la huida se hubiera metido por otro lugar, por lo que desconcertado alzó la linterna. ¿Y cuál sería su sorpresa al ver que atrás, sin darse cuenta, se había metido a una separación? A una de 3 entradas de ductos que no había notado antes. Y fue entonces que aquel quejido volvió a sonar. El eco hacía imposible saber de dónde venía. Y Miguel, presa del pánico, simplemente volvió a la separación y escogió otra salida. El hombre comenzó a gatear y gatear sin rumbo fijo. Se movía de un lado a otro intentando salir, pero cada que se metía más y más entre los ductos simplemente sentía que se perdía sin saber a dónde dirigirse. El miedo comenzó a traicionarlo. Lleno de terror buscaba una salida. Las lágrimas de desesperación lo hacían avanzar con más vigor. Y fue entonces que el cansancio y el dolor lo hicieron sentarse por un instante. No lo había notado, pero sus rodillas ya estaban completamente destrozadas, llenas de sangre, con la piel descarnada. Las palmas de sus manos al igual estaban muy lastimadas, y sentía sus labios todos mordidos por haber recorrido tanta distancia con el maletín entre sus dientes. Al verse así, el pánico se apoderó aún más de él. Y fue entonces que se escuchó un ruido muy fuerte por encima del ducto. Aquellos eran trabajos en la obra.
Al parecer arriba ya habían iniciado los turnos de los albañiles y constructores, por lo que pensando en una salida fue que se puso a gritar. Desesperado trató de llamar la atención. Sin embargo, era imposible. Ahí abajo nadie podía escucharlo. Miguel gritó por más de 3 horas, hasta que su garganta ya no aguantó. Y completamente cansado, fue que trató de calmarse. Pensó en ver el interior del maletín para ver qué es lo que había llevado consigo. Y fue entonces que lo abrió, solo para darse cuenta que allí dentro tan solo había papeles, planos y documentos de la construcción, completamente humedecidos y manchados. Pero nada más. Nada de valor, al menos para el pobre vigilante, que lleno de frustración dio un grito de coraje, el cual resonó en medio de los ductos y el cual nadie más pudo escuchar. Con los días, un nuevo vigilante ocupó el lugar de Miguel, quien al dar su primer rondín por la obra, supervisó los 4 pisos del edificio, los 4 niveles y el sótano, dándose cuenta de que aquella obra ya casi estaba por terminar, al ver que por donde Miguel había entrado por aquel ducto, ya había tan solo piso de concreto, alcantarillas y terminales eléctricas, pero nada más. Ni un solo lugar por donde alguien más pudiera entrar o salir de aquella obra, que en su interior guarda los 2 cadáveres de gente traicionera que por su propia ambición nunca podrán descansar en paz. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.